Dios Todopoderoso dice: en su creencia en Dios, lo que las personas buscan es obtener bendiciones para el futuro. Este es el objetivo de su fe. Todo el mundo tiene esta intención y esta esperanza, pero la corrupción en su naturaleza debe resolverse por medio de pruebas. En los aspectos en los que no estás purificado, en esos aspectos debes ser refinado. Este es el arreglo de Dios. Dios crea un entorno para ti y te fuerza a ser refinado en ese entorno para que puedas conocer tu propia corrupción. Finalmente, llegas a un punto en el que preferirías morir y renunciar a tus planes y deseos y someterte a la soberanía y el arreglo de Dios. Por tanto, si las personas no pasan por varios años de refinamiento, si no soportan una cierta cantidad de sufrimiento, no serán capaces de deshacerse de la esclavitud de la corrupción de la carne en sus pensamientos y en su corazón. En aquellos aspectos en los que sigues sujeto a la esclavitud de Satanás y en los que todavía tienes tus propios deseos y tus propias exigencias, esos son los aspectos en los que debes sufrir. Solo a través del sufrimiento pueden aprenderse lecciones, es decir, puede obtenerse la verdad y comprenderse la voluntad de Dios. De hecho, muchas verdades se entienden al experimentar pruebas dolorosas. Nadie puede comprender la voluntad de Dios, reconocer la omnipotencia de Dios y su sabiduría, o apreciar el carácter justo de Dios cuando se encuentra en un entorno cómodo y fácil, o cuando las circunstancias son favorables. Eso sería imposible. Amén. Leer este pasaje me recuerda a una prueba de enfermedad que tuve hace algún tiempo. Hubo algo de dolor y muchas lágrimas en ese entonces, pero llegué a entender algunas verdades. Dejé de buscar tantas bendiciones. En mi fe, aprendí lecciones de este sufrimiento y sentí que también era una bendición de Dios. Sí. Acepté la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días en 2010. Aún estaba en la escuela. Las palabras de Dios me mostraron que el hombre fue creado por Dios y que creer en Él y adorarlo es la senda correcta, la senda con más valor y significado. Comencé a asistir a las reuniones de la iglesia. No me gustaba perderme ni una, sin importar el clima. También hacía lo posible para predicar el evangelio a mis amigos y familiares. Me sentía realizado conmigo todos los días y también muy en paz. Un año después, fui al hospital para un chequeo y me enteré de que tenía hepatitis B. El médico dijo que era difícil de curar y que podía convertirse en cáncer si empeoraba. Ante la repentina noticia, me quedé completamente paralizado. Sentía frío en la cara y me temblaban las manos. De repente, mi futuro parecía incierto. Eso cambió todo. Ese día me sentí realmente deprimido de camino a casa. Ni un segundo logré parar de llorar. Pensaba en todo y entonces me pregunté, ¿cómo pude enfermarme de esta forma? ¿Por qué no puedo estar sano al igual que todos los demás? Solía pensar que si creía en Dios, Él me protegería de las enfermedades. Sería maravilloso cumplir mi deber en paz. Pero estaba enfermo, sin saber si alguna vez mejoraría y estaría bien. Y si empeoraba, incluso podría morirme. Esos pensamientos me molestaron mucho. Y muchas veces me postré ante Dios en oración. Le pedí a Dios mucha fe y fuerza, que me guiara e iluminara para entender su voluntad, para saber cómo superar esta situación. Cuando mis hermanos se enteraron, vinieron a apoyarme y leyeron un pasaje de las palabras de Dios. Cuando la enfermedad llega, es el amor de Dios y alberga dentro sus buenas intenciones. Aunque tu cuerpo padezca sufrimiento, no consideres las ideas de Satanás. Alaba a Dios en medio de la enfermedad y disfruta a Dios en medio de tu alabanza. No flaquees ante la enfermedad, sigue buscando una y otra vez y nunca te rindas, y Dios te iluminará con su luz. ¿Cómo era la fe de Job? Dios Todopoderoso es un médico omnipotente.
Vivir en la enfermedad es estar enfermo, pero vivir en el espíritu es estar sano. Mientras tengas aliento, Dios no te dejará morir. Amén. Al leer este pasaje, supe en mi corazón que si empeoraba o no lo hacía, estaba en manos de Dios. Dios gobierna todo. Sí. Todas mis preocupaciones e inquietudes eran innecesarias. Ahora que tenía esta enfermedad, realmente debía confiar y mirar a Dios. Me mejorase o no, no podía culpar a Dios, sino someterme a su gobierno. Sí. Es verdad. Así que, desde entonces, oré mucho a Dios por mi enfermedad. Y fui a hacer el tratamiento también. 6 meses después, fui al hospital para otro chequeo. El médico dijo que estaba mejorando y que estaba bajo control, por lo que ya no necesitaba tratamiento. Estaba emocionado de escuchar esto y yo decía, gracias a Dios, gracias a Dios. Realmente no supe qué decirle a Dios, pero yo sabía que esto era debido a su bondad y bendición. Sí. Fui a la universidad en 2012, pero me denunciaron por compartir el evangelio en el campus, así que me expulsaron. Fue un momento muy difícil para mí. Después de todo había estudiado 12 años para llegar ahí. Pero luego pensé en Dios encarnado, expresando la verdad y trabajando para salvarnos, y en que podemos ser salvos solo si creemos en Dios y buscamos la verdad. Claro. Los grandes desastres llegarían pronto, así que tenía miedo de ser arrastrado si no cumplía mi deber y hacía buenas obras. Pensé entonces, olvídate ya de la universidad. Haz lo posible por buscar la verdad y cumplir el deber. Gracias a Dios. Luego dejé mi casa y empecé a cumplir mi deber en la iglesia. Independientemente del deber que me asignaran, lo asumía con gusto y sin quejas, incluso frente a la represión y los furiosos arrestos del PCCH, y casi ser atrapado 2 veces por la policía. No tenía miedo, yo seguí difundiendo el evangelio y dando testimonio. Sentía que Dios me protegería si cumplía, y que esa era la única forma de tener un buen destino. En febrero de 2015 me trasladaron fuera de la ciudad para cumplir con mi deber. Un día, la líder me pidió que fuera al hospital para hacerme un chequeo, como precaución para no infectar a los demás. Cuando escuché esto pensé, no lo creo. Han pasado casi 5 años desde mi último chequeo. Mi enfermedad podría haber empeorado durante este tiempo. Si la infección avanza o se convierte en cáncer, entonces no podré seguir cumpliendo con mi deber. Este pensamiento me hizo sentir muy infeliz. También tenía mucho miedo y sabía que no podría aceptarlo. Fui al hospital al día siguiente, pero me puse muy nervioso cuando llegué ahí. Solo pensaba, si se ha convertido en cáncer o es una infección seria, ¿podrán curarme aquí? ¿Qué haré si no pueden? ¿Y si esto es incurable? Oré a Dios en ese momento y dije que obedecería sin importar lo que pasara. Pero luego el médico me dijo que tenía una arritmia y ansioso pensé, ¿es una señal de que estoy enfermo? ¿Por qué más tendría una arritmia? Observando muy de cerca el rostro preocupado del doctor, noté que las cosas no estaban bien. El doctor no dijo más, pero su cara lo dijo todo. Solo tomó una muestra de sangre y me dijo que me fuera a casa. A medida que se acercaba el día para tener los resultados, la ansiedad regresó a mí. Temía recibir malas noticias, sentía que no podía con eso. Solo quería volver a estar sano. Fui al hospital para buscar los resultados. El médico dijo que mi sangre estaba repleta de hepatitis B y era hepatitis aguda. Dijo que era muy contagiosa y que urgía el tratamiento. Entonces pasó por mi cabeza, ¿se acabó? ¿Podré cumplir con mi deber de esta manera? ¿Podré asistir a las reuniones y vivir la vida de iglesia? De camino a casa solo podía pensar en mi enfermedad y me agotaba al andar en bicicleta.
Busqué tratamientos en internet cuando volví. Eran demasiados. Leí que la hepatitis aguda puede llevar al coma y a la muerte en pocos días. Me asusté mucho, en verdad. Y pensé, ¿por qué razón me tiene que pasar esto? Si me muero de esta forma, ¿no será el fin de mi fe en Dios? Todos los demás hermanos y hermanas están muy sanos. ¿Por qué soy el único enfermo? ¿Por qué tengo que ser diferente a los demás? Cada vez envidiaba más a los demás. No les preocupaba la enfermedad y podían cumplir sus deberes. Hacían buenas obras y serían salvos por Dios. Y luego estaba yo, enfermo sin saber si volvería a cumplir con mi deber. Si no podía hacerlo, ¿sería abandonado y hundido en los desastres? Me echaron de la universidad por mi fe y renuncié a mi futuro en el mundo. No tuve novia, dejé mi casa por mi deber. Si Dios me abandonara y me eliminara, ¿no significaría que todo lo que había dado estos años sería en vano? Si volviera a casa sería arrestado por el PCCH. Me atraparían e iría a la cárcel. Pensar esto me hacía sentir aún más molesto. Decía, Dios, ¿estás usando esto para exponerme y eliminarme? No podía evitar llorar cada que lo pensaba. Me estaba sintiendo muy débil. Y no tenía interés en cumplir con mi deber. Tampoco en hacer ninguna otra cosa. Ni siquiera quería comer. Me sentía totalmente exhausto. Con todo mi dolor, me postré ante Dios en oración. Dios Todopoderoso, me siento muy débil y tengo mucho dolor. No puedo dejar de pensar en lo que viene en mi futuro. Siento que ya no tengo un destino. Querido Dios, sé que has permitido que me pasara esta enfermedad. Por favor, ilumíname y guíame para entender tu voluntad. Entonces pensé en un pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, para todas las personas el refinamiento es penosísimo y muy difícil de aceptar. Sin embargo, es durante cuando Dios deja claro el carácter justo que tiene hacia el hombre y hace público lo que le exige y le provee un mayor esclarecimiento, además de una poda y un trato más reales. Por medio de la comparación entre los hechos y la verdad, le da al hombre un mayor conocimiento de sí mismo y de la verdad, y le otorga una mayor comprensión de la voluntad de Dios, permitiéndole así tener un amor más sincero y puro por Dios. Esas son las metas que tiene Dios cuando lleva a cabo el refinamiento. Toda la obra que Dios realiza en el hombre tiene sus propias metas y significados. Él no obra sin sentido ni tampoco hace una obra que no sea beneficiosa para el hombre. El refinamiento no implica quitar a las personas de delante de Dios, ni tampoco destruirlas en el infierno. En cambio, consiste en cambiar el carácter del hombre durante el refinamiento, cambiar sus intenciones y sus antiguos puntos de vista, cambiar su amor por Dios y también toda su vida. Amén. Amén. Reflexionando estas palabras, entendí que la buena voluntad de Dios residía en esta enfermedad. Lo hizo para que aprendiera una lección. Sí. Pensé en cómo Dios había permitido que le sucedieran esas pruebas a Job. Aunque padecía dolores físicos, Dios no se los estaba infligiendo para quitarle la vida, sino para perfeccionar su fe y permitir que Job lo conociera mejor. Así es. Que Dios permitiera mi enfermedad no fue para exponerme y eliminarme, sino para purificar las manchas de mi fe y hacerme obedecerlo de verdad. Sí. No podía culpar a Dios, pero tenía que ver los motivos equivocados detrás de mi fe y de qué manera me estaba resistiendo a Dios. Entendí la voluntad de Dios y me sentí mucho más positivo. Oré de nuevo a Dios y me tranquilicé e hice una adecuada reflexión. En mi búsqueda leí estas palabras de Dios. Muchos creen en mí solo para que pueda sanarlos.
Muchos creen en mí solo para que use mis poderes para expulsar espíritus inmundos de sus cuerpos. Y muchos creen en mí simplemente para poder recibir de mi paz y gozo. Muchos creen en mí solo para exigir de mí una mayor riqueza material. Muchos creen en mí solo para pasar esta vida en paz y estar sanos y salvos en el mundo por venir. Muchos creen en mí para evitar el sufrimiento del infierno y recibir las bendiciones del cielo. Muchos creen en mí solo por una comodidad temporal. Sin embargo, no buscan obtener nada en el mundo venidero. Cuando hice descender mi furia sobre el hombre y le quité todo el gozo y la paz que antes poseía, el hombre se volvió confuso. Cuando le di al hombre el sufrimiento del infierno y recuperé las bendiciones del cielo, la vergüenza del hombre se convirtió en ira. Cuando el hombre me pidió que lo sanara, yo no le presté atención y sentí aborrecimiento hacia él. El hombre se alejó de mí y en su lugar buscó el camino de la medicina maligna y la hechicería. Cuando le quité al hombre todo lo que me había exigido, todos desaparecieron, sin dejar rastro. Así, digo que el hombre tiene fe en mí porque doy demasiada gracia y tiene demasiado que ganar. La relación del hombre con Dios es simplemente de puro interés personal. Es la relación entre el receptor y el dador de bendiciones. Para decirlo con claridad, es similar a la relación entre empleado y empleador. El primero solo trabaja para recibir las recompensas otorgadas por el segundo. En una relación como esta, no hay afecto, solo una transacción. No hay un amar y ser amado, solo caridad y misericordia. No hay comprensión, solo engaño y reprimida indignación. No hay intimidad, solo un abismo que no se puede cruzar. Amén. 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 Leyendo las palabras de Dios, me di cuenta de que no había tratado a Dios como Dios en mi fe. Solo pensaba en Dios como un dispensador de bendiciones. Por eso cuando me enfermé, mis primeros pensamientos fueron mis perspectivas de futuro. Y si mejoraría o no. Y busqué en internet sobre la enfermedad y su tratamiento. Perdí todo interés en mi deber. Cuando empeoró, culpé a Dios por ser injusto conmigo, por no protegerme y por permitir que me enfermara. E incluso lamenté haber dejado mis estudios, mi familia y mi juventud por mi deber. Reflexionando sobre mí mismo, me pregunté cómo pude renunciar a todo por cumplir con mi deber. Me di cuenta de que era porque tenía la perspectiva equivocada. Creía que mientras hiciera sacrificios por Dios y cumpliera el deber, entonces Dios debería bendecirme, curar mi enfermedad y mantenerme a salvo del peligro. Escaparía de los desastres y no moriría. Sobreviviría y tendría un buen final y destino. Por eso estaba dispuesto a sufrir y pagar por cumplir con mi deber. Mi motivación para cumplir mi deber era recibir bendiciones. Cuando mi estado se agravó, mis esperanzas de bendición se fueron, y mi determinación de perseguir la verdad y la motivación para cumplir con mi deber desaparecieron. Incluso discutí con Dios a solas en mi corazón. Solo buscaba bendiciones en mi fe. Cuando me enfermé, solo pensé en mis propias perspectivas de futuro y tuve en cuenta mis propios intereses. No busqué la voluntad de Dios. Incluso lo culpé, malinterpreté y lo traicioné. Fui tan egoísta y despreciable. Todos estos pensamientos realmente habían herido y decepcionado a Dios. Los hechos mostraron que mi fe no era para cumplir con el deber de un ser creado, ni para perseguir la verdad. Era solo para tener una vida pacífica y tener un buen final y un buen destino. Quería intercambiar mi sufrimiento con Dios a cambio de futuras recompensas y bendiciones. ¿No estaba usando a Dios y engañándolo? Pablo trabajó muchos años y sufrió muchísimo y al final fue martirizado. Pero no estaba trabajando para cumplir con el deber de un ser creado. Lo hizo para ser recompensado y coronado. Finalmente, me di cuenta de que estaba caminando por la misma senda que Pablo. Dios es santo y justo.
¿Cómo podría permitir que alguien tan decidido a negociar y tan decidido a engañarlo como yo entrara en su reino? Reflexionando sobre esto, finalmente entendí que esta enfermedad que estaba atravesando estaba exponiendo mi motivación para ganar bendiciones. Sí. Sin esta prueba, aún ignoraría todos los motivos y manchas en mi fe en Dios, y que iba por la senda de Pablo, una senda condenada por Dios. Con este pensamiento, ya no me sentí tan molesto por tener esta enfermedad, sino que le agradecí a Dios por exponerme y salvarme de esta manera. Una enfermedad parece algo malo, pero el verdadero amor y la salvación de Dios estaban escondidos dentro. Dios me estaba guiando por la senda correcta de la fe, para purificar todas las manchas en ella. Era algo bueno. Sí. Mientras contemplaba todo esto, pensé, Dios encarnó y expresa la verdad para purificarnos y salvarnos. Él nos da vida, desinteresadamente, y no pide nada a cambio de eso. Sentí lo hermoso y bueno que es el corazón de Dios. Y luego de eso pensé, disfrutaba de las bendiciones de Dios. Era regado y alimentado por sus palabras. Pero no dedicaba mis pensamientos a pagar. Por su amor, negociaba con él en mi deber. Y cuando me enfermé, lo culpé y malinterpreté. Me sentí avergonzado y apenado ante este pensamiento. Me odiaba a mí mismo por ser tan egoísta y despreciable. Dios observaba mis pensamientos más íntimos constantemente, y Satanás mi comportamiento. No sería el hazmerreír de Satanás. Tenía que estar del lado de Dios, someterme a sus arreglos y aprender bien las lecciones. Entonces, oré a Dios. Dije, Dios, quiero olvidar mi deseo de bendiciones y no pensar más en lo que me depara el futuro. Ya sea que me mejore o no lo haga, me mantendré firme para ti y para humillar a Satanás. Amén. Amén. Me sentí más tranquilo después de mi oración y ya no pensé tanto en mi futuro. Leí un pasaje de las palabras de Dios. Dios Todopoderoso dice, Dios nos permite vivir, así que debemos cumplir bien con el deber. Cada día que vivimos debemos llevar a cabo el deber, considerando la comisión de Dios como nuestra principal tarea, y desempeñar el deber como si fuera el asunto más importante en la vida. Aunque no tratemos de cumplir con el deber a la perfección, actuamos en conciencia, con lo que Satanás se queda sin poder acusarnos y, sin cargo de conciencia, podemos llegar a satisfacer a Dios y no tener ningún remordimiento. Esta es la actitud con la que debe considerar su deber aquel que crea en Dios. Amén. 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 No sabía si mejoraría o no, pero sabía que podía cumplir con el deber que Dios me dio. Después de eso, mi enfermedad no me detuvo y pude cumplir con mi deber de todo corazón. Regresé al hospital para ver cómo iba. El médico dijo que mi función hepática era normal. Mi sangre estaba muy infectada, pero todo lo demás estaba bien. Gracias a Dios. Me dijo que no me preocupara, que solo necesitaba un tratamiento. Cuando el médico dijo esto, no pude evitar agradecer tanto a Dios. Gracias a Dios. Ese día sentí que Dios se había apiadado de mí. Era tan egoísta y mezquino que solo buscaba ganar algo. Quería algo de Dios a cambio de cumplir el deber. Lo engañaba y le repugnaba. Pero él pasó por alto mi rebeldía. Siguió usando sus palabras para iluminarme y guiarme para experimentar su obra, para que pudiera conocer los motivos y puntos de vista equivocados en mi fe. Realmente sentí cuán grande es su amor. Fantástico. Sí. Después de eso, puse todo mi empeño en cumplir con mi deber. Pensaba que había aprendido lecciones al pasar esta enfermedad y tenía mayor estatura. Así que me sorprendió ser expuesto una vez más cuando Dios arregló una prueba para mí. Un mes después, mi líder me pidió que fuera al hospital para hacerme otro chequeo. Dijo que si podía contagiar a otros, entonces tendría que alejarme. Escucharla decir eso fue
muy perturbador, como si una piedra presionara mi pecho. Mi mente comenzó a acelerarse. Si me mantengo alejado, no podré ir a reuniones ni vivir la vida de iglesia. ¿Y qué haré si un día me enfermo gravemente y nadie se entera? Cuando lleguen los grandes desastres, los hermanos y hermanas podrán reunirse, ayudarse y apoyarse mutuamente. Pero yo estaré totalmente por mi cuenta. ¿Podré mantenerme firme? Cuanto más lo pensaba, más me deprimía. La líder me habló y me dijo que aprendiera a someterme al gobierno de Dios. Ella dijo que tenía que buscar más la voluntad de Dios y como Job alabarlo, ya sea que me encontrara con una bendición o una calamidad. Escuchar esto me conmovió demasiado y recordé mi experiencia la última vez. Me di cuenta de que Dios lo había permitido y que lo primero que debía hacer era someterme a eso. Claro. Luego vi un video de lectura de las palabras de Dios. Genial, Genial. genial. Dios Todopoderoso dice: Job no habló de negocios con Dios y no le pidió ni le exigió nada. Alababa su nombre por el gran poder y autoridad de éste en su dominio de todas las cosas, y no dependía de sí. Obtenía bendiciones o si el desastre lo golpeaba. Job creía que, independientemente de que Dios bendiga a las personas o acarree el desastre sobre ellas, su poder y su autoridad no cambiarán. Y así, cualesquiera que sean las circunstancias de la persona, debería alabar el nombre de Dios. Que Dios bendiga al hombre se debe a su soberanía y también cuando el desastre cae sobre él. El poder y la autoridad divinos dominan y organizan todo lo del hombre. Los caprichos de la fortuna, del ser humano, son la manifestación de estos, e independientemente del punto de vista que se tenga, se debería alabar el nombre de Dios. Esto es lo que Job experimentó y llegó a conocer durante los años de su vida. Todos sus pensamientos y sus actos llegaron a los oídos de Dios y a su presencia, y Él los consideró importantes. Dios estimaba este conocimiento de Job y le valoraba a él por tener un corazón así, que siempre aguardaba el mandato de Dios en todas partes, y cualesquiera que fueran el momento o el lugar, aceptaba lo que le sobreviniera. Job no le ponía exigencias a Dios. Lo que se exigía a sí mismo era esperar, aceptar, afrontar y obedecer todas las disposiciones que procedieran de él. Creía que esa era su obligación y que era precisamente lo que él quería. Amén. Amén. Mientras miraba esto, me sentí realmente avergonzado de mí mismo. Que Job ensalzara el nombre de Dios no eran apenas palabras vacías. Su alabanza era desde su corazón. Sí. Job conocía la autoridad de Dios, su omnipotencia y soberanía. Por eso le temía en su corazón. Y pudo tratarlo como se trata a Dios. Sí. Por eso no se quejó ni exigió, sin importar lo que Dios orquestó y arregló. Job no trató de negociar con Dios. Obedeció tanto si era una bendición como con una calamidad. Sabía que Dios era más importante que su propia vida. Sí. Entonces pensé en mí. ¿Por qué traté de negociar con Dios una y otra vez persiguiendo las bendiciones? La respuesta era porque Dios no tenía un lugar, ni le temía en mi corazón. Le di demasiada importancia a mi futuro y a recibir bendiciones. Y por eso no me sometí a Dios en absoluto cuando me enfermé. Pude disfrutar de algunas bendiciones por la gracia de Dios. Y fue el gobierno de Dios lo que me trajo esta enfermedad. Claro. Puedo decir que Dios me había dado todo lo que tenía. Así que si me lo quitaba todo, eso también sería su justicia. Soy menos que una hormiga. ¿Qué me hizo creer que puedo discutir con Dios? Así que resolví ante Dios que estaría dispuesto a someterme a sus arreglos. Si tenía que estar aislado, entonces que así fuera.
Donde quiera que Dios me pusiera, incluso en una calamidad, no me quejaría. Donde quiera que estuviera, cumpliría con mi deber de pagar el amor de Dios. Amén. Amén. Luego fui al hospital para mi chequeo. Me sentía un poco nervioso de camino hacia allá. Seguí orando a Dios en mi corazón y contemplando sus palabras, y sentí que tenía su apoyo. Ese viaje al hospital se sintió muy sencillo. Cuando llegué, el médico me dijo: ¡Felicidades! Había 1.700 millones de unidades del virus por mililitro de sangre. Ahora solo hay 560,000 y no es tan contagioso. Gracias a Dios. También dijo lo grandioso que era ver tal disminución en un solo mes. Fantástico. Al escuchar esto, me sentí lleno de gratitud hacia Dios. Sentí cuán verdaderamente vivo y real es Dios. Él estaba a mi lado, gobernando y arreglando todo. Me sentí tan cerca de Dios en mi corazón en ese momento y comprendí cuán maravillosas y prácticas son las situaciones que Dios arregla para todos y cada uno de nosotros. Sí. Pasar por esta enfermedad hizo que mi deseo de bendiciones y mis despreciables motivos fueran claros como el agua. Entendí las opiniones equivocadas sobre la búsqueda que tuve y mi carácter corrupto. También aprecié en forma práctica la soberanía de Dios. Todo esto vino de experimentar el juicio, de experimentar el castigo. Así Así es. es. Así es. Ya no pienso en cuándo estaré finalmente libre de hepatitis. Solo quiero someterme a sus orquestaciones y arreglos y cumplir correctamente con mi deber en esta situación. Gracias a Dios. Demos Demos gracias, gracias a Dios. Esas son palabras de Sí, Dios. así es. Tienes razón. Sí.